Don't tell. True story. Bueno, sean ustedes bienvenidos a este episodio de Ficción Mística. El día de hoy vamos a hablar del contacto extraterrestre. El contacto extraterrestre es algo que realmente nos pone en inquietudes porque ahí es donde realmente sucede todo. No es lo mismo ver un alien que ver una nave espacial en el cielo que no sabes qué es, un objeto no identificado. No es lo mismo ver un objeto no identificado en el cielo que ver un extraterrestre, un alienígena, o podría ser de otra raza, también podría ser un reptiliano. Podría hacer muchas cosas, pero al final de cuentas el contacto extraterrestre existe. ¿Qué tipos de contacto extraterrestre existirán? ¿Qué es el contacto extraterrestre? Hay personas que afirman tener contacto con extraterrestres. Vamos a hablar del channeling, que el channeling es ya incluso una técnica en la que podés contactar con extraterrestres, lo cual es algo bastante viejo porque estamos hablando de algo que existe desde los años 80 o más para atrás, y se ha popularizado tanto que literalmente tenemos grandes informaciones sobre personas que han contactado con extraterrestres por vías telepáticas, así como lo oyen, vías telepáticas, porque estos extraterrestres tienen capacidades de contactar a los seres humanos con la mente y entonces ellos les hablan. Otros ya son a nivel militares que también han tenido experiencia con seres intergalácticos. También han habido casos de artistas que también han plasmado cuestiones de obras de arte con relación a extraterrestres, ¿verdad? Yo creo que también se ha visto eso, y también existen muchos medios de comunicación que también afirman haber contactado con extraterrestres. Científicos también, incluso en su gran mayoría, han hecho grandes intentos por contactarse con extraterrestres, y algunos sí lo han logrado y algunos no lo han logrado, y algunos han sido descartados y otros han sido desechados, otros han sido proclamados. Ha habido de todo, pero definitivamente estamos seguros de que los medios también hablan de este tipo de sucesos y se dedican a esparcir la información de este tipo de contactos. También en el mundo esotérico de la magia, también han habido grandes magos que se han atrevido a contactar con seres intergalácticos, seres de otros planetas, seres de muchas razas. Hay muchas razas, y en este podcast vamos a hablar sobre también de esos temas, puesto que también, así como hay extraterrestres buenos, también hay extraterrestres malos. Los buenos, aunque no lo parezcan y no lo crean, son los menos conocidos, pero también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de extraterrestres que son buenos y que ayudan a la humanidad en secreto, y de extraterrestres que, bueno, pues los que ya conocemos todos, que son los que están con los militares, pues esos no necesariamente no son ni buenos ni malos, pero definitivamente son diferentes, y el tipo de contacto es diferente también. Entonces al final parece como que el contacto extraterrestre de la humanidad se parte en dos pedazos de una manera increíble, porque hay un contacto que es puramente bueno y que está hecho nada más con cuestiones telepáticas, y otros contactos que sí son físicos, que sí son
en persona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de contactos extraterrestres con vía telepática, entonces ya empezamos a hablar de que hay mediums y que hay estos mediums. Y cuando hablamos de mediums, hablamos de que hay mucha gente que habla de estafas, de fraudes. No sé, tal vez hay gente con mucha imaginación que es capaz de poder recrear este tipo de información, pero definitivamente así como existen obras de literatura o de audio, también existen personas que las interpretan y dirán realmente qué diferencias hay entre un contenido y otro y cuáles son más realistas y también a cuáles se les debe dar más importancia, que tal vez eso a muchos no les agrade, pues le den importancia a cosas que no son relevantes, cuando suceden otras cosas que tal vez sí lo son. Puede suceder cualquier cosa, pero definitivamente los extraterrestres se encuentran en muchos ámbitos de la sociedad, también incluso los arquitectos y los albañiles que bajo las sociedades secretas de la masonería básicamente se han dedicado a tener esta cultura también en la que ellos también hablan de seres de otros planetas, seres intergalácticos, viajeros intergalácticos. Entonces, definitivamente están en todos lados de la sociedad, incluso también hay personas que dicen, que afirman de que las civilizaciones antiguas tenían contacto con seres que viajaban por el espacio, por la galaxia. Y eso definitivamente está bien visto por los Anunnakis, por ejemplo, que ellos querían civilizar la humanidad, querían crear una civilización, ¿verdad? Y vinieron aquí a enseñarle a la humanidad, y así es la misma historia con muchos orígenes de muchas civilizaciones. Si nos vamos hasta atrás, entre los aztecas y los mayas estaban los olmecas. Los olmecas eran los originarios y ellos esculpieron cabezas gigantes de piedra con rostros africanos, que eran las personas que habían venido a enseñarles la agricultura, y esa era la cultura olmeca. Realmente, al final de cuentas, también se habla de lo último que se ha estudiado aquí en Guatemala, de las ruinas mayas, de los reyes serpientes, que básicamente tenían una característica con el jade, porque ellos tenían jade, eran los reyes serpientes, eran dioses serpientes, porque básicamente ellos tenían jade, y ese jade que ellos tenían era de la realeza. Entonces ellos eran divinidades, se les consideraba dioses y eran reyes en la tierra, en la civilización olmeca y la maya, ¿verdad? Que fue lo último que les mencioné, la maya y bueno, la olmeca sí eran africanos. Y bueno, pues al final de cuentas todo esto termina siendo un misterio, porque no sabemos si eran realmente africanos o solo tenían cara de africanos, o si eran olmecas con rostros que parecían al africano moderno, ¿verdad? Pero al final de cuentas está bien sabido que también los reyes serpientes de los mayas también tienen una connotación diferente de personas que tienen cualidades no humanas, ¿verdad? Por ejemplo, los dioses se consideran personas que no son humanas porque tienen ciertos poderes, y no estoy hablando de poder adquisitivo que te dejaron los de tu linaje, porque eso es de la monarquía y no es lo mismo. Cuando hablamos de dioses, estamos hablando de que fueron hijos entre humanos y los que venían del cielo.
Los que venían del cielo también, por ejemplo, en la Biblia se mencionan que eran los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres y salieron los nefilim, los gigantes. Y de los gigantes pues terminaron extinguiéndose, pero sí también los dioses terminaron extinguiéndose. Los hijos de las estrellas de alguna forma pareciera que ya no se volvieron a reconocer en la historia. Como decir, sí, miren, aquí está el dios fulanito, vamos, él tiene el superpoder de crear rayos, él tiene el poder de controlar el clima. No, nadie te va a atribuir eso porque van a decir que es científicamente incorrecto. Y desgraciadamente la ciencia tiene un papel muy oscuro también en revelar misterios y mentiras y capas muy espesas de muchas cosas hasta niveles inimaginables, tanto como en la matemática del espacio como en la matemática de los objetos y las tecnologías, ¿verdad? Entonces hay mucha gente allá afuera que sabe mucho de ciencia pero no cree en nada, y así también hay gente que cree en todo y no cree en la ciencia. Yo prefiero creer en las dos cosas y no creer en ninguna al mismo tiempo, porque al final de cuentas lo que tiene lógica es lo que a mí me suena, y la filosofía te ayuda a entender que también, así como las cosas tienen una explicación, también tienen un origen moral, y entender que de ese origen es de donde viene todo y que esa es una unidad. Y la filosofía es básicamente llegar a ser igual a eso, fusionarse con eso, porque eso es lo más elevado que existe. Entonces la ciencia ignora eso y desgraciadamente se ha vuelto en una cuestión en la que mucha gente nunca logra salir del conflicto entre la ciencia y la religión, lo cual es triste. Pero no le vamos a poner tiempo porque definitivamente aquí ya estamos rompiendo las barreras de eso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando de lo que es el channeling, que es la versión más light, ¿verdad? Es la versión más light. El channeling, ustedes lo pueden buscar y uno lo mira y uno se queda así como, what the fuck, es así como, ¿qué carajos es esta vaina? Y es muy impactante porque la gente de repente empieza a hablar como que está chiflada en un trance, y de repente empieza a hablar como, hola, me llamo Arturo, soy un extraterrestre del planeta simiología. No es así, ¿verdad? Realmente es gente más grande, pero sí, definitivamente hay mujeres, hay hombres, y lo que define la diferencia entre este contacto y contactar, por ejemplo, con un fantasma de un difunto, o con un difunto sin el fantasma, por así decir algo, es que el contacto con el difunto es como un espíritu, y aquí ya estamos contactando con un ser de otro planeta con poderes psíquicos. Entonces ellos lo que hacen es que sí, parecen estar poseídos porque efectivamente es una posesión, pero es una posesión voluntaria. Entonces ellos a voluntad se dejan poseer para ellos mismos emitir la información que estos extraterrestres les están enviando. Porque como no les pueden hablar, entonces telepáticamente ellos lo oyen, y como ellos lo pueden oír, al mismo tiempo lo dicen para que los graben mientras están hablando. Entonces, ellos están en ese contacto mental y ellos están hablando como si fueran la otra persona y se meten en el papel, pero en teoría, si tú lo haces en un estado de meditación y simplemente te meditas como escuchar la voz de un ser de otro planeta, en teoría deberías de escucharlo, pero no necesariamente lo tienes que decir en voz alta.
Esa es la diferencia entre este tipo de contacto, que es el contacto que más información ha creado sobre los extraterrestres buenos. Entonces, en este caso vamos a hablar de los buenos. Los buenos en general, según se dice, puesto que existen varias federaciones galácticas que son contactos de federaciones, que eso es lo que habla, son conjuntos de seres de diferentes planetas que mantienen una red de contacto por vía telepática. Entonces, hay una que precisamente es como la más común de estos seres extraterrestres elevados, que en el mundo de la espiritualidad se conocen como los arturianos y los pleiadianos. Y estos aparentemente son los creadores o de los descendientes de la raza humana. O sea, básicamente podríamos decir de que ellos son nosotros y nosotros son ellos. O sea, nosotros tenemos una compatibilidad genética en la que somos como ellos nos crearon, pero somos una versión menos evolucionada que ellos. Entonces han habido personas, incluso, oigan esto, han habido personas que afirman que se han convertido incluso en uno de estos seres que son los pleiadianos, que son de fisionomía nórdica, pero son extraterrestres. Entonces, ¿es posible que un ser humano evolucione a un extraterrestre que siga teniendo la cara de un humano, pero que sea extraterrestre y viva entre los humanos? Pues la respuesta es que nosotros los humanos ya de por sí somos extraterrestres. Hay gente que dirá que no es así, que estamos locos, pero cualquiera que ha visto un reptiliano sabe de lo que estoy hablando. Si son monos y no entienden ni siquiera que llega un reptiliano, pues un mono se mantiene en la segunda dimensión. El reptiliano llega a la tercera dimensión. También es un contacto extraterrestre porque el reptiliano es un ser humano pero que es reptil, es decir, que tiene ciertas cualidades negativas, porque el reptiliano al final de cuentas es negativo. Hay personas que se ven afectadas por su interior reptiliano y hay personas que no. Eso quiere decir que todos tenemos un reptiliano dentro, pero que no todos nos dejamos guiar por ese reptiliano, que son básicamente entidades negativas, ¿verdad? Son entidades negativas, es un contacto extraterrestre malo, pero no todos los reptilianos son malos. Entonces también hay reptilianos que no hacen caso omiso a lo que dicen estos reptiles y no se ven sepultados. Entonces son reptilianos, pero son de otro carácter, no buscan minar los recursos de este planeta, sino que son diferentes. Entonces, esos son los que van en la evolución hacia abajo, los que son malos, y los que van hacia arriba, pues en teoría hay grandes escritos, hay mucha información de gente que ha contactado mediante esta técnica de channeling de manera telepática, ha contactado con muchos seres extraterrestres. Y hay mucha información sobre cómo ellos visitaron este planeta hace mucho tiempo y hay mucha información. Entonces ellos creen que ellos están interesados, ellos lo que hablan es que ellos están interesados, la Federación Galáctica de estos seres, de estos lugares, están interesados en la evolución del ser humano hacia ese tipo de razas, porque los seres humanos están evolucionando espiritualmente. Y eso es lo que ellos hablan en este tipo de ufología espiritual, que es propiamente lo que es, ¿no? Eso es lo que están hablando. ¿Verdad? Y el otro contacto es el de los que no son ni buenos ni malos, pero que sí dan más miedo y que les han hecho muy mala fama de que son malos, aunque no necesariamente es cierto. Pero sí hay casos de cosas que sí son feas, entonces hay que tener cuidado, porque hay algunos que sí son malos y sí los existen,
Y eso estamos hablando del ejército. Por ejemplo, tú estás en una base naval en el ejército, están viendo el cielo constantemente, están vigilando todo el tiempo. Hay edificios, hay aviones que aterrizan en las pistas y todo, y de repente miran un objeto ahí volando entre... Y entonces los militares al final de cuentas tienen un contacto. Tienen un contacto porque definitivamente ellos han visto estas naves en el suelo y han visto a estos seres extraterrestres en el suelo también, de naves caídas, ¿verdad? Entonces ellos definitivamente no lo van a hacer público, pero es una forma en la que Estados Unidos mantiene su poder sobre las naciones como una élite global, incluso más que Rusia, porque cuando se habla de extraterrestres, nadie habla de Rusia, nadie habla de extraterrestres en Rusia y en los militares, no hay un área 51 en Rusia, ¿me entienden? Entonces, eso es una forma de control que tienen los estadounidenses como potencia, y es reconocer el hecho de que hay mucha información, de que ellos tienen naves y tienen contacto con extraterrestres. Ahora, ¿qué tipo de extraterrestres tienen contacto ellos? Ese contacto es directo, en físico, de naves caídas, en físico, ¿verdad? En persona, no de vía telepática, sino en persona, con los grises. Y los seres grises son extraterrestres diferentes, no son iguales a los de esta otra federación de contacto psíquico, sino que son otra federación como de extraterrestres que están ahí con los militares, y quién sabe qué hacen con los militares. Incluso probablemente va a haber militares muy malos que están contactando con extraterrestres también, que son igual o peores. Y eso es muy real, es muy posible. Es posible que lleguen, por ejemplo, que haya una nave que se caiga y de repente lleguen unos extraterrestres y los extraterrestres sean malos y les disparen, y ellos les disparen a los extraterrestres y se roben la tecnología y la vendan, y vendan los cuerpos y todo, y hagan dinero con eso sin que el ejército se dé cuenta. Porque al final de cuentas hay muchas misiones encubiertas, operaciones negras que existen, que no se registran, y muchas pueden salir en, yo qué sé, en darle eso a un millonario, como una especie de Batman, por ejemplo, para que investigue su tecnología ahí extraterrestre en su mansión. O por ejemplo, que lo vendan a un museo, o que lo guarden en el área 51. No sé, realmente puede suceder muchas cosas. Incluso la Casa Blanca, el mismo Obama dijo que a él, cuando le dijeron que iba a ser presidente de Estados Unidos, le dieron un folder. Y en ese folder decía que no podía decir nada de lo que decía ese folder. Y entonces en ese folder estaban los clasificados de la información que el presidente debía saber sobre todo lo correspondiente a los extraterrestres. Y eso es lo que no les puedo decir, dijo Obama. Entonces, él habla de un folder, que le dieron un folder y que él no puede hablar de lo que está en ese folder. Entonces, quiera que no, ese folder quiere decir que ellos sí tienen el contacto o tienen esa información que solo el presidente puede saber y que tiene que saber. Y el hecho de que el presidente esté consciente de esa información y que los demás presidentes de los demás países no tengan ese tipo de información y no manejen ese tipo de información, es otra forma del control que existe para definir a Estados Unidos como una potencia. Incluso hay estadísticas donde se dicen que han habido encuestas donde le preguntan a los estadounidenses si creen o no que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene contacto con extraterrestres,
y el 50% de estadounidenses afirma que el gobierno ya tiene el contacto con los extraterrestres. Eso quiere decir que la mitad de Estados Unidos está seguro de que ellos ya tienen el contacto con los extraterrestres. Pero son seres grises, no son los mismos seres que se contactan de manera psíquica por medio del channeling. Entonces, esto es un poco extraño porque es como que de repente tenemos al gobierno y a Estados Unidos y las potencias hablando de extraterrestres por un lado, generando miedo y películas de Hollywood con terror de los grises, y por otro lado está una banda de hippies espiritualistas que tienen contacto telepático con seres extraterrestres que son buenos, que son más evolucionados y que creen en Dios. Así tal cual lo oye. Entonces esta cuestión, usted puede tomar el lado bueno como el lado malo. Yo creo que los dos lados son lo mismo, porque aunque uno sea muy bonito y muy espiritual y muy positivo, también puede tornarse oscuro, y también existen este tipo de arturianos y pleiadianos, también existen algunos que son malos, son criminales galácticos, son criminales intergalácticos. Entonces usted puede estar contactando espiritualmente con seres criminales, mentes criminales intergalácticas por medio de telepatía, así como lo oye. Entonces al final es lo mismo en ambos lados. También podrían haber grises que estén ayudando a Estados Unidos a crear tecnología. Tal vez los Estados Unidos ya tienen cierto tipo de inteligencia de mecánica inversa sobre la tecnología que han guardado en áreas como Estados Unidos y todas estas zonas militares que hablan en la ufología. ¿Será esto cierto? ¿Es posible que los extraterrestres grises están ayudando a desarrollar la tecnología de los seres humanos, como la inteligencia artificial? ¿Será eso posible? También existen, por ejemplo, teorías que hablan de que hay extraterrestres que están atacando a las mujeres embarazadas y que están creando superhumanos que son más evolucionados. ¿Están los grises ayudando a evolucionar la humanidad? ¿O realmente son militares y son oscuros y les gusta violar y matar y desaparecer y diseccionar humanos? Realmente lo único que podemos estar seguros es de que mientras estemos en cuatro paredes y ninguno de estos extraterrestres nos agreda psicológicamente, no vamos a estar en peligro, porque son generalmente más inteligentes que los humanos. Entonces ellos saben que si tú te asustas y empiezas a gritar, vas a intentar hacer algo para defenderte. Entonces es muy extraño que uno de estos se te aparezca. Entonces simplemente existen historias terroríficas, incluso en películas, pero lo que estamos seguros es de que si puedes contactar con extraterrestres buenos de una federación de gente positiva y una federación de seres grises, pues tú decidirás en qué tipo de extraterrestre confiar. Y si no crees en los extraterrestres, entonces tal vez no te has dado cuenta que estás rodeado de reptilianos. Pero los reptilianos son otro tema que vamos a hablar más a fondo en otro episodio. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este episodio vertical del podcast de ficción mística. Y bueno, eso es básicamente lo que existe en cuanto al contacto extraterrestre en el planeta Tierra. Bastante interesante, bastante diferente cómo se parte esto a la mitad, pero espero haya sido información que les guste, y nos vemos el próximo sábado en Ficción Mística. Y ya saben que estamos aquí a la orden para que ustedes tengan toda la información que necesitan
sobre música IDM y NFTs. Así que ya saben, banda, nos vemos en el próximo episodio. Vivo, los quiero mucho.